Antes de escuchar esta información, tienes que suscribirte porque estamos en nuestra redacción preparando para ti algo que será una bomba. Y no olvides quedarte hasta el final porque si no, no tendrás la historia completa. Escríbenos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Ese día, Elena no tenía la menor razón para detenerse en aquel caserío. No buscaba ni pan ni clavos, nada que justificara desviar el camino. Sin embargo, la brisa cambió. Ese cambio, junto a un extraño presentimiento, la impulsó a apretar las riendas y guiar al caballo rumbo a la pequeña plaza. Allí estaban, inmóviles como estatuas, 3 críos con sacos en la cabeza y las manos atadas detrás. A sus pies, un cartel escrito a mano, huerfanitos y junto a cada uno, sin identidad, sin edad. Sin decir una palabra, ella descendió del carruaje. Sus botas resonaron en el empedrado con determinación, como quien no pide permiso. Al principio, nadie reparó en ella. Era la viuda que entraba y salía sin saludar. Pero esta vez se acercó a la gente, y algo en sus ojos los hizo girarse. El subastador, con el rostro encendido y tirantes tensos, tosió incómodo. «Señora, ¿vino por alguno de ellos?» Ella guardó silencio y se aproximó. El mayor, de unos 11 o 12 años, se contuvo firme sin vacilar. El que seguía tenía un ojo hinchado. El más chico, quizá de 6 años, giró la cabeza hacia ella. El subastador, nervioso, continuó: «No están entrenados. Apenas hablan. No lloran. No comen desde el alba. No los desate, podrías empeorar las cosas. Quizá ni siquiera hablen. Le advierto, no sabe lo que está comprando». Ella permaneció muda, metió la mano en su abrigo, sacó un viejo bolso de cuero y depositó monedas en la palma del subastador. Con firmeza: «Los 3», dijo Clara. Un silencio hirviente se apoderó de la plaza. «¿Indulto?», murmuró el subastador, perplejo. Ella asintió y ordenó: «Suéltenlos». La gente contuvo la respiración. Él tragó saliva, sacó un cuchillo y retiró los sacos, uno por uno. El mayor la miró con ojos pálidos, fríos como el hielo. El del medio no levantó la vista. El pequeño, al ver su rostro despejado, murmuró: «No fue miedo, ni sorpresa, fue algo más profundo, reconocimiento». Una mujer entre la multitud preguntó: «¿Cómo la conoce?». Pero ella no respondió, solo posó una mano en el hombro del más pequeño, luego en el del medio, y finalmente en el mayor. «Sígueme». El subastador quiso intervenir: «Ni siquiera sabe sus nombres». «No los necesito», replicó ella, y se marcharon. Cabalgaron en silencio, ella al frente, los niños detrás, acurrucados contra el ataúd del carro. Ninguno habló, solo observaban el camino, ninguno preguntó destino, y ella no les ofreció consuelo de inmediato. Sabía que, cuando el sufrimiento es profundo, el cariño apresurado puede ser un daño. Llegaron a su morada, en el límite del valle, donde los pinos se alzaban y el arroyo bajaba frío entre rocas. No era una casa espléndida ni nueva. El granero se inclinaba, las ventanas no se habían limpiado en meses. Pero era suya, y seguía firme. Detuvo el carro en el porche y, sin hablar alto, les indicó que entraran. El mayor saltó primero, ayudó a los otros 2, entraron como sombras, con la mirada baja. La estufa aún guardaba el calor de la mañana. Encendió el fuego, sacó frijoles, harina y comenzó a cocinar con precisión. «Siéntense», ordenó. Obedecieron. Ella los observó en silencio, percibió miedo, resistencia, tensión, y una chispa incipiente de esperanza. «¿Cómo te llamas?», preguntó al más pequeño. Titubeó y susurró: «Tilo». Ella asintió. «¿Y tú?», preguntó al del medio. «París», contestó sin alzar la vista. «¿Y tú, hermano mayor?», continuó. Él, mientras ella revolvía la masa, respondió vagamente: «Yo soy Teresa». «Dijiste mi nombre, ¿cómo lo supiste?», replicó él. Ella se encogió de hombros. «Lo supe, alguien te habló de mí». «Nos conocimos antes». Ella pausó. «Entonces, ¿cómo?». El niño mantuvo la mirada. «Te escuché mientras dormía». Una mujer dijo: «Vendrá. Ella los llevará a casa». Sus palabras perforaron el silencio de la cocina. Ella guardó silencio. En su mente, resonó la certeza:
Alguien en algún lugar la había nombrado para ellos. Y el niño lo había dicho por ella, sin que ella lo pidiera. El mayor, con voz seca, rompió el silencio. Si vas a hacernos daño, hazlo ya. No tardes. Ella volteó desde la estufa. No les haré daño. Siempre lo dicen. No argumentó, solo volteó las tortitas y sirvió. Comieron sin hablar, con la urgencia de quien no sabe si habrá otra comida. Después, extendió mantas junto al fuego. Dormirán aquí esta noche. En el baúl hay ropa limpia. Si alguno huye, no lo perseguiré, pero dejaré la lámpara encendida por si quieren regresar. Subió las escaleras y, al primer escalón, se detuvo. Mañana hablaremos de lo que sigue. Esa noche nadie durmió del todo. En el interior de cada uno, el silencio susurraba, deja que digan mi nombre otra vez. El amanecer llegó sin estridencias. Ella prendió el fuego como si fuera un día cualquiera, aunque sabía que no lo era. Los chicos seguían estáticos. Tilo junto al calor, Paris tenso detrás, el mayor vigilando la puerta. Preparó agua y jabón sin preguntar, consciente de quien necesitaba lavarse más. No abrazó. No todavía. Pueden asearse en el granero. Maris ordenó, señalando, tú primero, después Paris. Tilo al final. La tensión era tan densa que costaba respirar. Pero Maris fue el primero en moverse. Cuando salió, ella ya hervía avena con manzanas y un toque de canela que había guardado para una ocasión especial, aunque aún no lo sabía. Tilo se quedó en la puerta. ¿Puedo conservar mi nombre?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no lo haría? A veces los cambian al acogerlos. Yo no lo haré. Él sonrió sin palabras y entró. Regresaron limpios, con ropa algo holgada, en silencio. Ella preguntó, ¿quieres cortar leña? Quiero cansar mis brazos y aquietar mi mente, contestó directo. No sonrió, pero su asentimiento fue tan cálido que se sintió como un abrazo. Lo sacó afuera, le enseñó los espacios y sin explicaciones, comenzó. Paris trabajaba en el jardín con cuidado. Tilo ayudaba en la cocina sin que se lo pidieran. No fue un día perfecto, platos caídos, silencios punzantes. Pero al caer la tarde, la casa se llenó de un calor nuevo, imposible de comprar. Entonces golpearon la puerta. Llegó el reverendo, preocupado por los rumores. Hablaron sin rodeos. Ofreció ayuda legal, ella rechazó. Primero debía saber si se quedarían. Él sonrió con sabiduría. Acoger a uno ya es un reto. 3, es una resurrección. Sin más, lo vio irse. Dentro, Tilo salió de su escondite. ¿Quién era? Alguien que se preocupa demasiado. Yo también. Esa noche, ella abrió su vieja Biblia y leyó. Él reúne a los solitarios en familia. Tilo ya dormía. Paris y Maris también, aunque atentos con los ojos abiertos. Fue una noche silenciosa, pero en paz. Al amanecer, descubrió un hilo de sangre que serpenteaba hacia el bosque. No despertó a los niños. Bajó y encontró a Maris junto a una trampa rota, herido, con un conejo agonizante a su lado. Pensé que podríamos desayunarlo. No fue mi intención, dijo sin lágrimas. Ella actuó con rapidez, limpió la herida mientras Tilo y Paris observaban. Quiero aprender a cazar y a disparar. Está bien, pero no hoy. Esa noche, no se acurrucó junto a la pared. Esta vez se acostó de frente, protegiendo a quienes ahora la protegían. En susurros. Gracias. Pero un grito irrumpió como relámpago. Maris irrumpió en la habitación, sudoroso, gritando y dormido al mismo tiempo. Tilo lloraba en silencio y Paris estaba helado. No es real. Estás en casa, estás a salvo, repetía ella. Poco a poco, el caos cedió. El silencio, aunque tembloroso, dejó de doler. Aquella noche hubo té. Ayuda a recordar que estamos aquí de verdad, dijo ella. Maris temblaba. Tilo murmuró una verdad. Las pesadillas son recuerdos que olvidas demasiado rápido. Solo escucharon y comprendieron. Al día siguiente, ella enseñó a Maris a manejar el hacha con firmeza, sin afecto pero con intención. Él aprendió, liberando cuerpo y mente. Paris devolvía gusanos al jardín y Tilo trazaba líneas en la tierra mientras tarareaba fragmentos de himnos. En pocos días, los cambios fueron sutiles pero reales. Paris leyó en voz alta,
Tilo aplaudía. Maris reparaba el granero. Tilo dejó dibujos con la palabra hogar. Paris llegó con un ojo morado, lo insultaron en el pueblo, pero ya no temían. Ella lo miró con ternura firme. Esa noche cocinó un guiso cerca del fuego y la solidaridad se impuso al miedo. Pocos días después, llegaron papeles oficiales. Los reclamaban en la ciudad. No queremos, dijo Tilo. Ella insistió, debían mostrar lo que habían construido. En el tribunal se mantuvieron firmes. Maris lo dijo claramente. Ella nos eligió. Esa mirada arrancó más respeto que cualquier argumento. Al regresar, encontró bajo su almohada un dibujo, figuras de la mano frente a una casa torcida con la palabra encontrados. Ella derramó lágrimas sinceras. La nieve llegó silenciosa, transformando el marco del mundo. Dentro, la risa emergía tras el frío. Tilo quiso hacer un muñeco de nieve. Maris y Paris sonrieron. Compartieron una tarde de comida, calor y orgullo, en cada gesto. Días después, reparaciones y visitas al pueblo. Pero alguien preguntó por esos niños. El peligro acechaba. Una carta con amenazas llevó a Teresa a trazar un plan de escape. Pero al ser interceptada a caballo, alzó el revólver sin titubear. Protegía lo que había formado. Maris gritó seguridad. Estaban listos para defender su hogar. Con valor, acudieron al juez, denunciaron los papeles falsos. Él reaccionó con gravedad. No toleraría fraude ni abuso. Tras eso, el invierno pasó. Vino la primavera. Los niños crecieron. Tilo escribió Teresa en la pared con tiza. Ella lloró sin palabras. Y así llegó otro niño, anunciado por telegrama, otro rescate. Teresa cabalgó con ellos hacia una subasta de donde los trataban como mercancía. Con calma y astucia, los rescató durante un ataque nocturno. Volvieron a casa, el hogar creció, la familia se expandió. Jonas, Pablito y otros llegaron. Se llamaron familia. La tormenta que una vez helaba el corazón ya no importaba. Allí, el hogar seguía abierto para quien lo necesitara. Después de unos años, la casa al borde del valle ya no era un refugio silencioso ni un simple recuerdo de lo que fue. Se había convertido en una colmena viva de voces, pasos, historias que se cruzaban y risas que se mezclaban con el viento entre los pinos. Teresa había reforzado las vigas del granero con ayuda de Maris, que ya no era un niño, sino un joven con manos firmes y mirada decidida. Paris, con su serenidad afilada, se había convertido en el corazón silencioso del hogar, y Tilo, siempre curioso, se había transformado en un narrador nato, escribiendo cada detalle de sus días en cuadernos cosidos a mano. La familia había crecido. Jonas se ocupaba de las reparaciones, mientras que Pablito, pequeño pero veloz, cuidaba de los animales. También habían llegado Nira, con sus trenzas infinitas y la costumbre de cantar mientras cocinaba, y Elías, quien llegó una noche de tormenta sin decir una palabra, pero que al amanecer había dibujado una flor en la puerta del gallinero con carbón. La rutina estaba marcada por el trabajo, sí, pero también por rituales que se habían vuelto sagrados. Los desayunos al alba, la limpieza de las herramientas antes de cenar, los cuentos alrededor del fuego y la oración antes de dormir. No importaba si alguien no creía, lo importante era que escucharan la voz de Teresa decir cada noche: aquí, en esta casa, nadie es invisible. Un día, llegó una carta que rompió la calma habitual. Venía de un abogado del norte, firmada con un apellido que Teresa no había escuchado en más de una década, el de su hermana, Clara. No se hablaban desde que ella partió, abandonando todo tras una disputa familiar. Pero la carta era clara. Clara había fallecido, y su hijo, un muchacho llamado Emil, necesitaba un lugar donde quedarse. No había testamento, ni otros parientes disponibles. Solo una dirección, escrita con letra temblorosa. Teresa guardó silencio por 3 días. Luego, sin decir palabra, ensilló el caballo y partió al norte. Cuando regresó, Emil la seguía con una maleta pequeña y ojos llenos de fuego contenido. Era mayor que todos los demás cuando llegaron. Casi un hombre, pero con la fragilidad de quien ha tenido que crecer demasiado pronto. Al principio, no hablaba. Luego, hablaba demasiado. Se enfrentó a Maris en la primera semana, se encerró en el granero 2 veces, rompió una taza sin disculparse y casi incendia la cocina intentando hacerse un té. Teresa no lo reprendió con gritos,
sino con una frase que repitió cada noche: aquí no te pedimos que seas perfecto, solo que no huyas. Fue Paris quien logró hablarle realmente, una tarde en que ambos reparaban una cerca. Le contó sobre el ojo morado que una vez recibió sin merecerlo. Y luego, le dijo: aquí, todos vinimos con grietas. Pero también todos encontramos algo que las hace menos profundas. Emil lo escuchó en silencio. Esa noche, dejó una nota en la mesa: no voy a correr. Pero tampoco prometo quedarme. Aún no. Teresa la encontró antes del desayuno, la dobló y la guardó sin decir nada. En la estufa, el pan ya subía con el aroma de la canela. Pero no todo era armonía. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a cambiar. La ciudad crecía, y con ella, la codicia. Un grupo de empresarios quiso comprar las tierras del valle. Ofrecieron dinero, promesas de progreso, incluso favores políticos. Teresa no se dejó seducir. Pero no todos pensaban igual. Algunos vecinos firmaron. Otros callaron. Los rumores llegaron con fuerza: que Teresa ocultaba niños para evitar impuestos, que los entrenaba para robar, que aquella casa no era más que una fachada para algo oscuro. La noche en que arrojaron una piedra contra una de sus ventanas, los niños no durmieron. Teresa tampoco. Se sentó frente a la estufa, con la lámpara encendida, esperando. No por miedo, sino por respeto al silencio que sabía que vendría. Y así fue. A medianoche, Emil bajó las escaleras, se sentó a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No puedo perder este lugar. No otra vez. Ella no respondió. Solo puso su mano sobre la suya y dijo: entonces ayúdame a defenderlo. Fue el inicio de una nueva etapa. Teresa decidió que no se esconderían más. Empezaron a invitar al pueblo a conocer su casa, a compartir su comida, a escuchar las historias de los chicos, no como víctimas, sino como sobrevivientes con voz. Tilo escribió una obra de teatro que representaron en la plaza. Maris organizó jornadas de limpieza. Paris enseñó a los más pequeños a sembrar. Nira fundó un pequeño grupo de canto. Emil, aunque al principio se rehusó, terminó organizando debates en la biblioteca. Y un día, ocurrió lo impensado: el alcalde, que nunca había cruzado el umbral de la casa, asistió a una de sus cenas comunitarias. Escuchó en silencio mientras cada uno contaba su historia. Al final, levantó su vaso y dijo: hay lugares que no necesitan permiso para existir. Este es uno de ellos. Pero esto no significaba el fin de los desafíos. El invierno más crudo en décadas golpeó con fuerza. Se quedaron sin leña, sin agua por días, y la comida empezó a escasear. Jonas cayó enfermo. Teresa envejecía más rápido de lo que sus manos podían esconder. Aún así, nadie propuso irse. El hogar, esa palabra que tanto les había costado entender, ahora vivía en ellos. El invierno no daba tregua. Las paredes crujían por las noches, el hielo se aferraba a los marcos de las ventanas, y la madera escaseaba tanto como la calma. Jonas, con la fiebre consumiéndole el cuerpo, deliraba, murmurando nombres que nadie conocía. Nira lloró en silencio una noche entera, sentada a los pies de su cama. Emil, sin decirlo, tomó el hacha y pasó 2 días enteros en el bosque, cortando lo que quedaba de árboles caídos, sin guantes, con los dedos rojos de frío. Paris no se despegaba del libro de remedios naturales que Teresa le había enseñado a usar. Tilo, mientras tanto, escribía cada cosa en su cuaderno. Para que si alguien queda, recuerde, decía. Y Teresa. Teresa apenas dormía. Estaba más delgada, con las mejillas hundidas y los ojos opacos, pero su voz seguía firme. El frío no nos tumba. Lo que sí puede hacerlo, es olvidar lo que somos. Esa frase se convirtió en mantra. Una tarde de marzo, cuando el hielo empezó por fin a derretirse, llegó una carta del gobierno. Iban a construir una represa. El valle se inundaría. La casa sería arrasada. Ofrecían una compensación, una casa nueva en otro lugar, en otra ciudad. Para otros, habría sido una oportunidad. Para ellos, una traición. No lo permitiré, dijo Teresa. Pero esta vez, no estaba sola en la decisión. Se organizaron. Maris tomó la palabra en las reuniones municipales. Nira compuso una canción que se volvió himno en las calles. Tilo creó panfletos.
Émile escribió una carta abierta que fue publicada en 3 periódicos. París, con su tono calmo, hablaba con los vecinos uno por uno. No pedían compasión, exigían respeto. Esta casa no es una estructura, decían. Es la prueba de que un alma rota puede ser reconstruida. El caso llegó a oídos de una periodista de la capital. Viajó con su equipo, grabó durante semanas, entrevistó a cada niño, ahora adolescente, joven o casi adulto. Teresa la observaba desde la distancia, recelosa. Pero un día, al ver cómo París ayudaba a Jonas a levantarse sin quejarse, la llamó. «Quiero que grabes esto también», dijo, y se sentó en su mecedora. La cámara encendida. «Lo que hemos hecho aquí, no fue caridad. Fue justicia. Yo no lo salvé. Ellos me salvaron a mí». El documental se estrenó 3 meses después. Se volvió viral. La historia de la Casa del Valle llegó a miles. Donaciones, apoyo legal, manifestaciones. El gobierno tuvo que retractarse. La represa fue rediseñada. El valle se preservó. Esa noche, frente a la estufa renovada, con el aroma del pan horneado y el ruido de una guitarra mal afinada, Teresa alzó su vaso de té y brindó, por la resistencia invisible, la que no sale en los periódicos, hasta que sale. Todos rieron. Jonas sonrió, débil pero vivo. París cantó por primera vez. Tilo dejó el cuaderno a un lado y solo escuchó. Nira lloró, pero esta vez de alegría. Émile grabó todo, como quien sabe que hay cosas que no deben perderse. Pasaron los años. Teresa envejeció hasta que los pasos le dolían. Nunca se quejó. Fue Maris quien tomó su lugar al frente. París convirtió el granero en una escuela para niños sin escuela. Tilo publicó sus escritos. Nira y Émile se casaron. Jonas se hizo carpintero. Elías, el que nunca hablaba, empezó a escribir poemas. Y en el porche, una nueva generación de niños corría. No eran hijos de sangre, pero sí del mismo hilo invisible. Niños traídos por otros telegramas, otras tormentas, otras despedidas. La casa ya no era solo un hogar, era un santuario. Un día, Teresa ya no despertó. Murió en su cama, rodeada de las voces que un día fueron susurros temerosos y ahora eran promesas firmes. En su pared, con tiza blanca, alguien escribió: «Ella vino cuando nadie más lo hizo. Y se quedó hasta que todos supimos quedarnos». Y así, en ese rincón del mundo donde una vez nadie se detenía, ahora llegaban cartas de todas partes. No preguntaban por ayuda, sino por una oportunidad de pertenecer. Porque allí, en ese valle olvidado, alguien había demostrado que un solo gesto puede cambiar la vida de muchos, si se hace con verdad. Si esta historia te llegó, si tocó algo dentro de ti, cuéntanos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Te leemos siempre.